Buenas tardes, queridos hermanitos. Amén. Tengan un feliz sábado, que estoy seguro que ha sido muy feliz este día, porque salir a la calle a hacer hora misionera es una cosa, a mi entender, maravillosa en estos tiempos de peligro. La gente necesita escuchar. Y hoy vamos a hablar de un tema que no voy a traer cosas nuevas, ni voy a descubrir lo que no está descubierto, pero sí vamos a hacer hincapié y vamos a analizar este tema de una manera muy sencilla para darnos cuenta de la importancia que tiene estudiar la santa palabra de Dios. Amén. ¿Qué importancia tiene hacer de la palabra de Dios nuestra única salvaguardia, como lleva por título un capítulo en el conflicto de los siglos? Es necesario ver en la palabra de Dios el único armamento seguro para poder quitarle la máscara al diablo. Por eso está tan ensañado el enemigo contra los predicadores de la verdad de este tiempo presente, contra esa verdad que verdaderamente descubre los misterios, los secretos, las artimañas y las maquinaciones de un enemigo que quiere destruir el último baluarte del pueblo de Dios en esta tierra, dispuesto a predicar esa verdad que salva. Esa salvación que es porque la gracia dada a plenitud sobre los hijos de Dios que quieren obedecerle a Dios, está siendo hoy víctima de ataques, víctima de calumnias, terribles acusaciones, pero verdaderamente por vivir la fe en Cristo Jesús, como dice la palabra de Dios. Si alguien quiere tildarnos de extremistas, de separatistas o de, como se puede decir también, de revisionistas de la palabra de Dios, disidentes, no sé cuántos apelativos hay para los que quieren vivir bien la gracia como la palabra de Dios lo dice. En la historia del pueblo adventista hay un marcado, podemos decir, hito en el vivir del pueblo adventista, que ha vivido bajo la magna presencia y poder de un mensaje dado especialmente para un pueblo que Dios levantó para estos días. Así como Elías el Tibita, así como Juan el Bautista, también la iglesia remanente del tiempo del fin es la máxima exponente, porque Elías y Juan el Bautista eran símbolos o eran tipos de lo que iba a ser el remanente del tiempo del fin. Ellos alumbraban a lo que iba a ser el remanente del tiempo del fin, porque era el remanente del tiempo del fin el que iba a disponer un pueblo para esperar la segunda venida de Cristo. Allí, primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, el apóstol Pablo le está escribiendo a su hijo adoptivo en el Espíritu. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Creen ustedes que sean algunos en este tiempo del fin? ¿Cómo podríamos ver la palabra algunos apostatarán? Quiere decir muy poco. Y está diciendo aquí que es el Espíritu quien está hablando claramente, para que aquí no haya duda de ningún tipo. El Espíritu está diciendo que en el tiempo del fin viene una apostasía tan grande, tan medular, que si no estamos bien afincados en la palabra de Dios, vamos a caer. Porque Jesús lo advierte claramente: aún a los escogidos se tratará de confundir, se tratará de destruir. Para los postreros tiempos, mi hermano, para los últimos días es esta clara amonestación del Espíritu Santo, porque su obra va a ser grandemente falsificada. La palabra algunos en este texto tiene que ser bien representativa, porque algunos también denotan que no son todos los que caen en apostasía. Pero cuando buscamos en la palabra de Dios tratar de entender esta frase, algunos apostatarán, porque muchos dicen, pero no son todos, son algunos, pequeña cantidad de personas. Por lo tanto, la apostasía no puede ser tan grande cuando es algunos. Pero cuando miramos aquí primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que aunque Juan generaliza en la manera de mostrar la condición en que se encuentra el mundo espiritualmente, no todos están bajo el maligno, pero sí denota claramente, como nos dice el Espíritu en el texto tema, que es la gran mayoría. ¿Podemos entenderlo? También podemos ver Apocalipsis capítulo 3 y versículo 3. Dice: vino de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y yo pregunto,
toda la tierra? ¿Acaso será que todos los habitantes del planeta se maravillarán en pos de la tierra, de la bestia? Claro que no, pero sí será la grande mayoría. Porque se está hablando aquí, claramente dice el Espíritu, que en los últimos días habrá una gran apostasía. ¿Qué cosa es la apostasía? ¿Qué cosa es apostatar? ¿Cómo podemos entender esa palabra? ¿Será apartarse de lo correcto? ¿Será tergiversar lo que es real, lo que es verdadero, y añadirle o quitarle o inventar sobre eso? El problema es que la apostasía está caminando hoy a pasos agigantados. Estamos viendo cómo doctrina tras doctrina, hito tras hito, están siendo tan modulados, están siendo tan deformados y a la vez presentados de una forma tan asequible, tan fácil de aceptar, que estamos corriendo el riesgo de que la verdad perezca si no hacemos hincapié en predicarla. Si lo acontecido en el valle de Dura, en el libro de Daniel, con la imagen de oro levantada por el rey Nabucodonosor, es un tipo de lo que ocurrirá en el tiempo del fin, cuando la bestia que era y no es vuelva a tomar el poder absoluto en esta tierra, entonces podemos calcular las cantidades por bandos al ver cuántos adoraron la imagen postrándose en tierra y cuántos quedaron de pie sin hacerlo. Podemos ya entender el significado de la palabra algunos apostatarán de la fe. Algunos. Ese algunos significa la mayoría. En el contexto en que estamos hablando hoy, si tenemos en cuenta lo que la palabra de Dios dice, esa palabra tiene un significado bien importante, porque viene siendo representativo. Esa palabra, representativa. Dice allí, la Biblia nos dice claramente, en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, en el versículo 2, capítulo 2, versículo 2, que el día de la venida de Cristo, por segunda vez, no ocurriría sin que antes se manifestara la apostasía dentro de las mismas filas de la iglesia. Y nos amonesta a que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Y yo diría, ¿cómo en ciertos y determinados momentos podemos dejarnos mover fácilmente? Porque cuando estamos convencidos de algo, a mí me parece que es imposible que nos muevan. Y aquí dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cómo yo podría dejar moverme, que me zafen mis cimientos tan fácilmente de mi modo de pensar? El apóstol Pablo está aclarando bien que Cristo no vendría antes que se manifestara esta apostasía, y especialmente dentro de las filas de la iglesia. Y dice allí que esto es muy importante, lo que va a decir Pablo seguido a lo que está planteando. Dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en cuanto a que el día del Señor está cerca. Quiere decir, ni por palabra, ni por carta, ni por espíritu. Debes tú ser conmovido fácilmente. Pero cuando analizamos la condición humana, yo voy a hacer una pregunta a todos los que estamos aquí. ¿Han visto ustedes alguna manifestación de ángeles? ¿Alguien ha visto la manifestación de ángeles, de algún ángel del cielo? Nadie lo ha visto. ¿Alguien ha visto realizar prodigios, milagros que sean prodigios delante de nuestra propia vista? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien ha visto curar a un ciego que nosotros sabemos que es ciego de nacimiento o paralítico de nacimiento? ¿Alguien ha visto cómo se cura esa persona? Esa persona se restaura completamente y es completamente distinto a cómo era. Yo todavía no lo he visto. Pero la Biblia me está enseñando que va a empezar a suceder. Que a través del poder de cierta entidad en esta tierra, esas cosas van a comenzar a ocurrir. Y yo no quiero que nadie me mueva el piso fácilmente. Para eso está la santa palabra de Dios, amonestándome constantemente con respecto a lo que va a ocurrir. Y el versículo 3 de 2 de los Tesalonicenses 2 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste aquel hombre de pecado, el hijo de perdición. Y si te pones a pensar y dices, ¿qué va a empezar a ocurrir? Va a empezar a ocurrir el pataleteo que forma el muerto cuando se va a morir. O sea, la persona cuando se va a morir. Los estertores de la muerte.
Alguien sabe que le queda poco tiempo. Alguien sabe que sus mentiras van a ser descubiertas. Alguien sabe que todo el sofisma y el engaño va a caer al piso. Y en ese último tiempo va a ser de todo lo inimaginable para lograr el fin de sus planes, que es arrancar a Cristo de la mente de todo ser humano en esta tierra y guiarlos como corderos, como ovejas, como ganado, al fin que Él tiene preparado. Pero gracias a Dios que no todos están siendo confundidos. Gracias a Dios que no todos están siendo engañados. ¿Por qué? Porque aquí está la única salvaguardia en contra de cada engaño del enemigo. Aquí el Señor nos amonesta. Aquí el Señor en su infinito amor nos deja un derrotero trazado, donde no hay pérdida, donde no hay confusión, donde no hay equívocos. ¿Por qué? Porque la palabra santa es verdad absoluta. Miles de personas quieren relativizar esta palabra. No, eso es relativo. Esa palabra es como el yin y el yang. Sí, parece blanca completa, pero tiene un puntico negro en el centro. Y no puede ser así, hermanos. Hay gente que está queriendo mirar la palabra de Dios así. Pero dentro de todo esto, nos damos cuenta que hay alguien por detrás. ¿Se acuerdan lo que siempre Dios estuvo enseñándole al pueblo de Israel? En contra de la idolatría, en contra de la adoración de imágenes, de objetos creados por la mano del propio hombre. Cómo el enemigo desvirtúa o desvaría la vista, el sentir, el conocimiento, la sabiduría de un ser humano, rebajando por debajo de la obra creada por otro ser humano. ¿Cómo puedo yo derramar mi integridad delante de una imagen que no oye, que no ve, que no camina, ¿Cómo podría yo mostrar mis sentimientos más íntimos delante de un objeto inanimado, cuando es al Creador a quien hay que recurrir? Yo pregunto, ¿hay personas pidiéndole a objetos creados por la mano del hombre? Yo digo, sí, millones. Y ahora yo pregunto, ¿y de esos millones no hay cientos de miles recibiendo respuesta? Claro que sí, porque si no, no siguieran creyendo en eso. La Biblia nos demuestra que detrás de cada ídolo hay un demonio. Detrás de cada ídolo hay un ente escuchando lo que se le pide al ídolo, para que haya una respuesta y las personas sigan creyendo en el ídolo. Porque si no, voto el trozo de madera porque no responde. Si no, voto el trozo de yeso porque no responde, o de hierro, o de oro, o lo que sea. Pero siempre detrás de un ídolo hay un demonio escuchando la petición que se le hace al ídolo, para poder responder y las personas puedan seguir creyendo. Pablo nos dice que nadie os engañe en ninguna manera. Que nadie os engañe. No tenemos la necesidad de ser engañados. Tenemos la necesidad de estudiar la palabra de Dios. No tenemos por qué, como dije un tiempo aquí, ser derrotados por un enemigo vencido. Ya Satanás fue vencido. ¿Por qué ahora tengo yo que caer ante los pies de él? Con la más mínima tentación ya estoy padeciendo. Con la más mínima insinuación al mal ya yo estoy cayendo. Y yo digo, ¿por qué razón? Si el mundo entero está bajo el maligno, si la tierra entera se maravilla en pos de la bestia, entonces en esa última apostasía participa la gran mayoría de las personas en esta tierra, incluyendo los cristianos nominales, los que hoy dicen que son la iglesia de Jesucristo, los que sirven al Señor Jesucristo. Y los vamos a ver por las calles haciendo obra misionera, y los vamos a ver por las calles hablando de Cristo, pero en las calles tenemos que vernos nosotros dándole el mensaje a ellos. Ustedes saben que lo que ustedes hicieron hoy es sembrar para el fuerte pregón. Ustedes están tirando semillas para el fuerte pregón. Hay gente que se lleva un conflicto de los siglos, hay gente que se lleva un folleto, hay gente que se lleva un tratadito, y el día que ustedes menos se imaginan es el día que el Espíritu los lleva a abrir y a leer, y el Espíritu les hace enganchar esa verdad o esa palabra que leyeron, porque no están acostumbrados a leer esas cosas y se impresionan. El que lee el conflicto de los siglos hoy, un ser natural hoy en esta tierra, que está viendo lo que está aconteciendo y empieza a indagar en qué tiempo se escribió, quién lo escribió, a la luz de lo que está leyendo en el libro, tiene que impresionarse, hermanos, de tal manera que tiene que dar crédito a lo que ahí se dice, a la luz de la palabra de Dios. Y eso es semillita que se está tirando al suelo para el fuerte pregón. Muchas veces lo hablamos, cuando se dicta la ley dominical y se extienda ya como obligación, muchos van a decir, oye, ¿ustedes se acuerdan los locos aquellos que estaban en la esquina, en las luces rojas, con los carteles y entregando, que decían que el sábado era el día de reposo verdadero y que
aquella gente tenía la razón. A esa gente hay que buscarla abajo de la tierra, hay que encontrarla. Porque esa gente son los portadores de la verdad de Dios. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta porque verdaderamente ese tiempo está al doblar de la esquina. Y precisamente esa apostasía fue la que trajo como resultado al papado como un sistema religioso, representado en la profecía como el cuerno pequeño, como la bestia primera que sale del mar, la gran Babilonia, el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuántos nombres se le pueden dar a este sistema, a este poder? Y en toda la Biblia está identificado como el mismo sistema, el cual se opondría a todo y a todos. Lo que no respondiera a sus intereses debía ser quitado o eliminado. Y de ello salió la famosa expresión, el fin justifica. Quiere decir, si para yo llegar a donde está Gandhi, yo tengo que matar a 5, es una obra de Dios. Jesús lo advirtió. Llegará el momento en que te perseguirán y te matarán, y el que hace esa misión va a creer que le rinde servicio a Dios. Eso estaba antecedido ya por Jesús para nosotros en esta hora. El conflicto de los siglos, en el capítulo 26, la página 438, la hermana White nos dejó escrito así: cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar las costumbres y los ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que domina el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Oigan eso. Siempre que la iglesia alcanzó el poder del Estado, lo empleó para castigar a los que no aceptaban todas sus doctrinas. Ojo con esto. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma, al aliarse con los poderes terrenales, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia a buscar la ayuda del poder civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. La apostasía en la iglesia. Hoy nadie quiere reconocer lo que estamos viendo. Hoy nadie quiere escuchar lo que estamos oyendo. Estamos viendo un desenlace entre Dios y su pueblo, como el que ocurrió con el antiguo Israel, con el antiguo pueblo judío. Dios tenía un pueblo escogido, un pueblo llamado, un pueblo seleccionado, especial tesoro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántos nombres tan lindos, maravillosos Dios emplea para referirse al pueblo que Él escoge especialmente para que sea el portador de una luz que puede iluminar en medio de las tinieblas y que no sean teas ardiendo por nuestra propia cuenta? Cuando analizamos la palabra de Dios, este sistema que usa el poder civil para implantar sus dogmas, para implantar vamos a hablar más claro, para obligar a beber el vino de su fornicación, para obligar a beberlo. Y cuando analizamos, vemos que una mujer monta una bestia en Apocalipsis 17. Y una mujer simboliza una iglesia, y una bestia simboliza un poder civil. Y cuando vemos esa unión, se visten de escarlata y de púrpura, y vemos que son los colores de los trajes de obispos y cardenales. Es que tan evidente, no puede ser más. Yo no puedo ser tan ciego que no ver lo que veo, ¿no? Y cuando yo digo, ¿cómo el representante del Vaticano no solo es el presidente de una nación a nivel mundial, es la cabeza de una iglesia a nivel mundial? Ahí se resumen los dos poderes uniditos en una sola cabeza, en un solo personaje. Y dice que cuando la apostasía llegó a la iglesia, eso provocó que la iglesia tuviera que tomar cartas en el asunto y echar mano del poder civil para poder dominar las conciencias y obligar a las personas a creer y vivir conforme al dogma que esa iglesia posee. Eso lo vimos en la Edad Media, o estudiamos, o vimos en películas, o leímos libros de lo que ocurrió en la Edad Media. Todo el que no se alistara bajo el manto papal iba a la hoguera, o al potro de tortura, o era encerrado en mazmorras a morirse de hambre ahí,
pero fueron millones, como se decía aquí, los que murieron bajo las hordas papales en la Edad Media, tratando de ser fieles a Dios. ¿Cuántos fieles de Dios murieron? Y cuando leemos la Biblia y el espíritu de profecía y analizamos nosotros por nuestra propia cuenta, vemos que Dios permitió que la bestia persiguiera a los santos del Altísimo, y que no solo los persiguiera, sino que los matara, y se le dio un tiempo para eso. Pero Apocalipsis 12 me está diciendo que al diablo le queda poco tiempo, pero tú y yo sabemos el tiempo que nos queda. Él está clarito que le queda poco tiempo, y nosotros sabemos que nos queda poco tiempo. Satanás tiene un alma muy poderosa para este tiempo. Satanás tiene preparado en sus planes de engaño un engaño colosal, valga la redundancia. Es colosal el engaño del tiempo del fin, y muchos de nosotros no estamos preparados para enfrentarnos a esos engaños. Apocalipsis 13:11 nos muestra uno de los engaños más grandes que esta apostasía provocará. Mostraríase semejante con Cristo el Cordero, pero hablaría como el diablo, Satanás, la serpiente antigua o el dragón, como quieran llamarlo. Ustedes saben qué significa que llegue alguien representando a Cristo y que tú lo veas por fuera y digas, sí, tiene por lo menos las características, pero cuando esa persona hable como Satanás, o sea, una doctrina espuria, una doctrina falsa, engañosa, destructora. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta si no recurrimos a la santa palabra de Dios para poder eliminar el error? ¿Cuántos millones hay que tú los invitas a leer la palabra? ¿Cuántos millones hay que tú los invitas a estudiar la palabra? Y desechan y se niegan y no quieren. Esos están siendo preparados para recibir el engaño con gusto, con deseo. Hay cosas que se van a combinar. Vean el planeta en un estado de caos terrible. Vean el planeta bajo plagas, enfermedades, cataclismos. Vean el planeta en un estado de desespero, locura en las personas que viven sobre el planeta, y que de buenas a primeras se aparezca alguien que se parece a Jesús por la manera de hablar en algo, porque les advierto, Satanás no va a decir las mentiras descaradamente. Y Satanás no se va a parecer como ese diablo que pintan por ahí con un tridente y un rabo largo, con un tarro. No, Satanás no se va a parecer así. No. Las pocas personas de las cuales he leído, y de Elena White sobre todo, es un ser majestuoso, con ya señales de ruina por el pecado, pero un ser majestuoso, un ser incomparable. Te pones a pensar, tú dices, yo nunca me he encontrado con una persona así, pero tengo que estar preparado porque va a ocurrir y está en la Biblia. Dice allí que este engaño va a ser terrible, porque imagínense ustedes que ustedes conozcan a un pastor que tiene una buena familia, a un pastor que trata bien a las personas, que conduce bien a su congregación, pero cuando habla, no habla semejante a la palabra de Dios. Pero lo que habla le gusta a la gente porque converge con lo que a la gente le gusta. Y cuando tú te pones a leer la Biblia, te vas a dar cuenta de que a Dios no le gustan muchas cosas que tú tienes. ¿Te das cuenta? Y tú al leerla te vas a dar cuenta de que a ti no te gustan muchas cosas que Dios te pide. ¿Y quién tiene que humillarse? ¿Y quién tiene que rebajarse? Somos nosotros. Somos el barro en sus manos. Tenemos que dejarnos moldear, porque si no nos dejamos moldear, seguimos siendo eso que somos. Dice allí, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es padre de mentira. Cuando Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, yo me imagino el clase de genio de ira que hayan levantado los fariseos. Dice, entonces estamos ante un poder que aparenta ser de Cristo y representarlo, pero habla verdaderamente como Satanás. La Biblia lo representa como la segunda bestia de Apocalipsis 13, la que subía de la tierra, la sexta cabeza de la bestia escarlata de Apocalipsis 17:3. La Biblia dice la bestia que subía cuando la primera caía. ¿Se dan cuenta? Cuando usted lee Apocalipsis 13, a partir del versículo 10, hay una bestia que está subiendo de la tierra, mientras que la otra está recibiendo una herida mortal y cayendo. Hay una transición de poderes allí. Y esa segunda bestia que sale de la tierra
va a maniobrar en este planeta de tal manera que va a engañar a millones de personas. ¿Por qué? Porque no están estudiando la palabra de Dios. Dice allí, dice, el país fundado con bases protestantes anticatólicas, pero que al seguir las huellas de Roma va a terminar persiguiendo a los santos del Altísimo y reprimiendo las conciencias. El país que se fundó bajo bases protestantes anticatólicas va a terminar caminando en la huella de Roma e implantando lo mismo. Aquí vemos cómo se le infunde aliento a la imagen de la bestia. Dice, ¿se acuerdan lo que ocurrió en la llanura de Dura? Nabucodonosor haría matar al que no adorara su imagen. En Apocalipsis 13:15 se nos dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar al que no la adorase. Y vimos ahorita que la imagen no es más que la unión de la iglesia con el Estado, porque eso es lo que hace las iglesias protestantes en este país, o sea, la segunda bestia de Apocalipsis 13, para imitar la primera bestia que hizo eso en la Edad Media. Usó los poderes políticos, los ejércitos en la Edad Media de toda Europa para hacer las guerras a su conveniencia. Él no tenía ejército, no le hacía falta. Tenía todos los ejércitos que él quisiera a su merced. Y la segunda bestia de Apocalipsis 13 va a moverse en el mismo escenario, siguiendo las mismas huellas. Va a plantearle al gobierno que las cosas no se van a solucionar si el mundo entero no se vuelve hacia Dios con el dogma que ellos van a presentar. Ellos van a presentar un plan. Hay un nuevo orden mundial con una agenda que debe terminar en el 2030, donde ellos quieren que todo esto termine haciendo un reseteo total a la vida en el planeta. Y quieren que haya un gobierno, una política, una economía y una religión. Y una manera de pensar. Es decir, lo que quiere hacer Cristo a través de su Espíritu Santo, lo va a querer hacer Él a través de sus espíritus de demonio en esta tierra. Uno se queda frío cuando lee estas cosas, pero aquí vemos cómo se le infunde aliento a la imagen. O sea, cómo se hacen esfuerzos constantes por las iglesias guardadoras del domingo en este país para unir la iglesia con el poder civil. Y ese esfuerzo va a hacer que el resultado sea de esa unión el dictar leyes que hagan de obligatorio cumplimiento sus falsas doctrinas. Pero en este momento de la historia será una ley dominical nacional que echará por tierra el santo y bendito sábado de Jehová para dar lugar al domingo o primer día de la semana, la máxima expresión de adoración pagana en el día del sol. Cuando analizamos esto tenemos que tener cuidado, porque Satanás se está ensañando contra los que predican la verdad, y por eso no debemos dejar de predicarla. El que infunde aliento es el mismo espíritu que persiguió y mató a los santos del Altísimo en la Edad Media. El que infunde aliento a esa imagen es el mismo espíritu que destruyó a los santos del Altísimo en la Edad Media. Ahora, ese espíritu de demonio influye sobre mentes, sobre caracteres, sobre personas, así como el Espíritu Santo, como se hablaba aquí de los dones, capacita al pueblo de Dios para que la obra se expanda y se fortalezca y se reafirme. Ahí en Profetas y Reyes, en el capítulo 59 y la página 485, la hermana Juan nos dice: Satanás actuará con poder, con toda falsedad e iniquidad. Su obra queda claramente revelada por el aumento acelerado de las tinieblas, los múltiples errores y herejías y engaños de estos postreros días. No solo está Satanás llevando cautivo al mundo, sino que sus seducciones están leudando a las iglesias que profesan ser de nuestro Señor Jesucristo. La gran apostasía se desarrollará en tinieblas tan densas como las de la medianoche, y especialmente dentro del pueblo de Dios. ¿Qué pasa con el pueblo que tiene las verdades de Dios y no han sido santificados por ella? ¿Qué pasa con el pueblo que recibió las verdades para el tiempo del fin y las ha desechado? Van a caer en más densas tinieblas que el propio mundo que no quiso aceptarlas. El diablo no se puede mostrar literalmente como diablo. No puede decir fríamente cada una de sus mentiras. Para eso ha trabajado muy afanosamente desde el mismo principio. Dice ahí, para disfrazar, para camuflar sus planes de destrucción de la raza humana y desacreditar el plan divino de la salvación. Su poder de seducción es casi irresistible
apela siempre a nuestros sentidos, alucinándonos, deslumbrándonos y así inducirnos a creer y aceptar sus mentiras. Yo pregunto, ¿qué nivel ha alcanzado la tecnología en nuestros días? Ahora la gente se pone unos aparatos, ¿cómo se llama eso? El metaverso. Ahora es el metaverso. Satanás ha cambiado la realidad objetiva por realidad virtual. Satanás ha creado mundos paralelos al que realmente tú estás viviendo. Y por apartarte o evadir el que estás viviendo que no te gusta, la gente empieza a embeberse en esos mundos paralelos inventados por él, enajenando mentes, confundiendo almas y destruyendo para el reino de los cielos. Y uno coge miedo a veces porque uno tiene hijos. Y los hijos tienen relaciones en escuelas, en trabajo. Y la influencia del grupo es muy poderosa. Y muchas veces tenemos que enfrentarlo con una verdad que no es muy bien recibida en la mayoría de los casos. Pero tenemos que hacerlo con el poder y el espíritu de Cristo y en oración, usando siempre su amor, pero sin dejar de decir la verdad como ella es. Segundo a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. El apóstol Pablo, muy preocupado con la situación espiritual de la iglesia de Corinto, nos dice allí: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nuestros sentidos. ¿Cuáles son los sentidos más usados en el carácter y la personalidad de una persona? Dicen que el audiovisual tiene parte en un 70 y tanto % en la formación del carácter de una personalidad. Porque tú te guías más por lo que ves y oyes que por lo que comes o tocas. Y por eso es que la gente está queriendo buscar y mirar y oír sonidos que ya no pertenecen al mundo real. El apóstol nos remite al jardín del Edén dice, donde supuestamente Eva vio y escuchó a una serpiente hablando. Y no solo hablando, razonando con ella sobre lo que Dios había dicho o lo que Dios no había dicho. Ahí había una conversación, ahí se hacían razonamientos, ahí se impugnaban ideas, porque el objetivo de la serpiente era disuadir a Eva. Y vamos a ver. Dice, ya todos conocemos cuáles fueron los resultados. Uno de los animales, si no el más hermoso de la creación, fue el primer medium espiritista usado por el maligno para llamar la atención de Eva. Desde el primer momento que Eva se aparta de su marido y viola el mandamiento acercándose al árbol, ya Satanás sabe que está sin custodia. Ya Satanás sabe que está desamparada. Y cuando analizamos lo que sucedió, vemos la catástrofe de la desobediencia a la palabra de Dios. Podríamos pensar que el diablo ya no trabaja así. No nos equivoquemos, hermanos. Hoy cuenta con casi 6.000 años de experiencia en sus laboratorios del mal, ideando qué va a hacer para confundirme. ¿Saben? En el circo tal vez tú vas y te sientas en una butaca bien cómodo y ves como alguien llega, mete una mujer dentro de un ataúd o de una caja y coge un serrote y la picó por la mitad y pone una mitad para allá 1 metro y una mitad para allá otro metro y por acá mueve los pies y por acá se ríe y mueve las manos. Está todo el mundo aplaudiendo y riéndose, pero ahí está la gente viendo lo que no es verdad. Ilusionismo. Eso es lo que hace Satanás. Satanás hizo que Eva viera la serpiente hablar. Satanás hizo que Eva viera a la serpiente como un animal que había alcanzado un estatus superior por haber comido del árbol. Y esa fue la primera tónica que Eva recibe. Concho, una serpiente hablando y razonando. Pero ¿qué ha hecho esta fruta con este animal? ¿Qué ha hecho? Entonces yo, que soy un ser creado a la imagen de Dios, ¿qué puedo llegar a alcanzar si le doy una mordidita? O me la como completa. Cuando analizamos, Satanás es astuto y sabe lo que está haciendo. Lo que no saben lo que estamos haciendo somos nosotros muchas veces. Hoy Satanás ha plagado la tierra con tecnología más sofisticada, con la cual está preparando el camino para su obra maestra. Hoy existen juegos, aplicaciones, etcétera, donde se cambia la realidad objetiva por una realidad virtual, donde todos los sentidos que tienen que ver con la formación del criterio, el carácter, el razonamiento, la toma de decisiones o elecciones, son completamente confundidos y engañados porque están constantemente entrando en un mundo ficticio para enajenar la mente de la verdad que salva. A Eva Satanás le hizo ver lo que no era verdad.
Eva vio claramente a la serpiente hablando y razonando con ella, y eso no lo podía negar, pero no era verdad. Y fue tan vívido aquel encuentro que Eva creyó a la serpiente. Eva desechó el consejo de Dios, su padre, y por tanto desechó el amor de la verdad para ser salva. Ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, los versículos 8 al 10, nos dice: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice el versículo 9: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales mentirosos. Quiere decir que podríamos poner al inicuo, sacar la serpiente y poner al inicuo en el árbol de la vida. Porque mediante qué poder y habilidades aquella serpiente ofició en el árbol para engañar a Eva. Con el poder de Satanás. Fue Satanás quien creó todo el ambiente para que Eva creyera que la serpiente hablaba y que había alcanzado un estatus superior por comer del árbol. Ahora Satanás usa otro tipo de elemento en esta tierra. Un ser humano bien preparado, bien recibido, con tremenda influencia sobre las personas, bien mirado, y que todo el mundo cree que es Dios sobre la tierra. Todo el mundo cree que tiene poder para perdonar. Todo el mundo cree que tiene poder para cambiar leyes, para cambiar fechas, lo que él entienda conveniente. Porque todos creen que él es Dios sobre la tierra. Y hay que tener cuidado, porque dice aquí que ese inicuo viene con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y eso es a lo que nos referíamos en el principio. ¿Han visto un prodigio? Yo no lo he visto, pero van a empezar a ocurrir. Y cuando empiecen a ocurrir, nos vamos a encontrar como Eva delante del árbol de la vida, viendo algo que realmente lo estoy viendo y está ocurriendo, pero que no es verdad. Vamos a seguir analizando. Dice el versículo 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí estamos viendo a alguien que es usado por el diablo, como este usó a la serpiente. Pero en el fin de los tiempos, en ninguna manera podemos comparar las condiciones que hoy reinan en esta tierra con las que disfrutaba Eva en el jardín del Edén. ¿Se pueden comparar? ¿Por qué Eva se dejó engañar? Hoy también yo puedo decir que yo tengo motivo para ser engañado. Porque es que hay tanta maldad, hay tanta gente engañando. A Eva en definitiva la estaba engañando una serpiente. Las condiciones en el Edén eran pacíficas, eran tranquilas, no había maldad, no había odio, no había nada. Yo estoy rodeado de todo eso en una esfera, en un plano bien grande. Es decir, a mí me pueden coger en un momento de debilidad, en un momento de confusión, como hay tantas por ahí, y yo confundirme. Pero Eva no estaba en ese plano. Eva no estaba en ese plano. Ella estaba acabadita de salir de las manos de su creador y no tenía por qué haber caído. Ustedes pueden imaginarse que en medio del caos, la desesperación, la angustia, la enfermedad y el terrible sufrimiento que va a reinar en este planeta, se aparezca alguien haciendo grandes señales con poder y obre milagros y prodigios ante los ojos de los seres humanos que buscan una salida a toda costa cuando ya no tienen ninguna esperanza. Pero sin dudas va a resonar con vítores de triunfo por todos los habitantes de la tierra. ¿No se va a maravillar toda la tierra en pos de la bestia? Entonces esperen que la bestia con sus secuaces empiecen a realizar todo este tipo de cosas. Dice allí, y pensarán que es Dios mismo haciendo milagros y portentos entre los hombres. Pero es un terrible engaño. Todo es mentira. Todo va a ser mentira. En Apocalipsis 24, en el Evangelio según Mateo, 3 veces Jesús nos advierte contra los engaños. 3 veces, hermano. Jesús se toma el tiempo para 3 veces en un solo capítulo. Es decir, no, mira que nadie me engañe. ¿Por qué? Porque vendrán falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. Engañarán a muchos, dice el versículo 5. Después del versículo 11 dice, y engañarán a muchos. Pero en el versículo 24 pasa a otro plano. Ya dice, y engañará si fuese posible, aún a los escogidos. Ya pasa del plano de la gente común a la gente que dice que conoce la Biblia, aunque siga a Jesús. Tenemos mucho cuidado. Dice, por tanto, no tenemos por qué caer si la gran salvaguardia de nuestro camino, de nuestra vida, de nuestra salvación, la tenemos constantemente delante de nuestros ojos, buscando en ella constantemente el recurso para evadir los engaños. Cuando uno lleva tiempo estudiando la Biblia y se encuentra con alguien hablando de la Biblia, enseguida
La computadora del cerebro se enciende y dice, no, eso que está diciendo no viene en la Biblia. Y eso otro que digo está mal dicho, está fuera de contexto. Y ya uno domina un pensamiento, ya uno domina una línea de ideas que la Biblia muestra porque es un contexto, es un hilo de Génesis hasta Apocalipsis, del cual no te puedes apartar ni a derecha ni a izquierda. Así que la santa palabra sigue siendo la única salvaguardia contra el engaño y estar prevenidos contra el error. Miren esto, Mateo 7, los versículos 22 y 23. Ustedes saben eso de memoria. Nos enseña esta lección muy claramente. Pero estos usan el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan? Y en aquellos días vendrán muchos diciendo, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no sacamos demonios, en tu nombre no sanamos muchos enfermos, en tu nombre no bautizamos 40,000 personas, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. ¿Ok? Por allá por Isaías capítulo 4 creo que dice, solamente déjanos llevar tu nombre, no nos interesa ni tu ropa ni tu comida. Y ropa en el argot bíblico es justicia, y comida, palabra de Dios. Quiere decir, va a haber un grupo de personas en esta tierra que le va a importar poco la justicia de Cristo y su palabra. Lo único es, déjame llevar tu nombre, porque he hecho de la religión un tremendo negocio. Ese es el problema. Y cuando vemos lo que está pasando hoy, tenemos que abrir los ojos, porque dicen que obraron milagros de verdad, hicieron milagros y portentos en el nombre de Jesús. Pero cuando yo leo ahí 1 Corintios 12:3, dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahí yo digo, ¿qué está pasando aquí? Yo no puedo llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y estos que preguntan, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ustedes se pueden dar cuenta que si hicieron todo esto en el nombre de Cristo, y Cristo mismo los llama hacedores de maldad, ¿bajo qué espíritu hicieron los milagros? ¿Bajo qué espíritu hicieron las sanaciones? ¿Bajo qué espíritu bautizaron? Pregúntense. Jesús los llama hacedores de maldad, y ellos usando el nombre de Jesús para hacer todos esos milagros. Y Jesús le dice, apártense de mí, que yo no sé quiénes son ustedes. Dice, pero ¿qué está pasando aquí, Señor? Aquí ahora me he encontrado con tremendo. Nunca os conocí. ¿Nunca os conocí? Entonces, si yo solo puedo llamar a Jesús Señor por el Espíritu Santo, y esa gente está llamando Señor, Señor a Jesús, y en ese nombre haciendo milagros, ¿qué espíritu era el que estaba nombrando el nombre de Jesús? Un espíritu de demonio, hermano. Acuérdense que va a aparentar ser Jesús, pero va a hablar como demonio. Esa es la tónica del gran engaño del tiempo del fin. Muchos que aparentarán ser cristianos, pero les falta la piedad de Cristo. Les falta verdaderamente el amor que lleva a que una verdad se acepte. Estamos hablando esta mañana aquí, o esta mañana no, ahorita, que por tal de mantener jóvenes en la iglesia, se ha desvirtuado totalmente el culto a Jehová. En música, en palabras, en metodologías, para retener jóvenes en la iglesia. Y yo oigo al hermano White diciendo, la única manera de retener las personas en la iglesia es predicando la verdad. Lo único que va a traer unidad a la iglesia que estaba hablando aquí hoy, predicando la verdad, pero la verdad como es. Y en Mateo 7, 22 y 23 aparecen gente hablando en el nombre de Cristo y haciendo milagros, pero Jesús los llama hacedores de maldad. Yo pregunto, ¿predicar la palabra de Dios era una maldad? ¿Obra de maldad? ¿Y sacar un enfermo era una obra de maldad? ¿Y sacar un demonio era una obra de maldad? Sí, porque no fue hecha por el Espíritu Santo. Esas obras fueron hechas por espíritus de demonio, haciendo portentos y milagros, como ya estaba anunciado por Jesús. Vendrán falsos apóstoles, haciendo milagros y señales. Ojo con esto. Conflicto de los siglos, capítulo 35, página 541. Oigan esto. Mucha gente cae en la trampa de creer que el espiritismo es tan solo una impostura. Pero cuando sean puestos en presencia de manifestaciones cuyo carácter sobrenatural no puedan negarse, quedarán seducidos y se verán obligados a aceptarlas como si fueran revelaciones del poder de Dios. ¿Están oyendo esto? Lo que dicen que no, eso son boberías de los espiritistas. No, cuando tú seas puesto delante de alguien y alguien haga un portento delante de ti y tú no puedas negarlo, tú vas a ser seducido en gran manera y no vas a poder negar. ¿Y qué va a venir a tu mente? No, este es el poder de Dios, porque otro poder no puede hacer esto. Y ahí viene el gran engaño, y eso va a ser fatal.
Por eso en 1 Juan 4:1, el apóstol Juan nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Y yo pregunto, ¿cómo se prueban los espíritus? Si no es por la palabra de Dios. ¿Cómo tú puedes probar si una cosa es verdad o mentira desde el punto de vista espiritual, en doctrina, enseñanza, que tengan que ver con la salvación? Palabra de Dios. Acordémonos, porque aparecerán cristianos, o sea, parecerán cristianos, pero hablarán como dragón. ¿Cómo podemos probarlos? Isaías 8:20 da la solución bien clara y la conocemos: a la ley y al testimonio. Si no ven conforme a la ley y al testimonio, no les ha amanecido. Un así dice Jehová, un así escrito está en la poderosa alma contra las mentiras seductoras del enemigo. La doctrina de la inmortalidad del alma, enraizada en cada credo de la cristiandad, ha abierto de par en par la puerta al espiritismo. La creencia que vio su luz por primera vez en el Edén, en el árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando la serpiente dijo a Eva que no moriría, a pesar de que Dios había dicho: de cierto moriréis. Fíjense, Dios el Creador dice: si comes del árbol, ciertamente vas a morir. Y ahora la serpiente dice: no, no vas a morir. A ver, tú me ves a mí que yo morí. No, al contrario, yo no morí. Mírame a mí, yo hablando y razonando contigo. Sí. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú comas del árbol, porque si comes del árbol vas a ser igual que Él. Y Él no quiere que tú seas igual que Él. Él quiere que tú quedes como un esclavito ahí y Él siendo el Señor feudal. Eso es un razonamiento bien satánico. Dice allí, y la Biblia es bien clara cuando nos dice que los muertos nada saben, ni pueden tener más parte en todo lo que se hace debajo del sol, ni pueden adorar a Dios, ni odiar, ni amar, ni tener más sabiduría, porque su memoria es puesta en olvido, porque es en el sepulcro donde termina su vida, dice la palabra de Dios, y no queda de otra. ¿Alabarán los muertos a Jehová, dice la Biblia? Dice: ¿alabarán a Jehová todos cuantos descienden al silencio? No. Entonces, ¿por qué creemos que hay vida más allá de la muerte? Sí, yo creo que hay vida más allá de la muerte cuando Cristo venga por segunda vez y resucite a sus hijos que esperan en el polvo de la tierra. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y tiene que ver con lo que vimos ahorita. Dice: nadie os conturbe ni por carta ni por espíritu, en cuanto a que el día del Señor está cerca. No, ahora Pablo dice aquí que el evangelio de salvación sería pervertido y que se produciría un evangelio diferente. Y aquí viene Pablo diciendo que no hay otro evangelio, que si alguien predica otro evangelio sea anatema, pero aclara muy bien cómo el diablo injerenciaría para lograrlo. El versículo 8 nos dice: mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, y analícenlo, mas si aún nosotros, dice así, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué está queriendo decir Pablo con eso? Vamos a razonarlo nosotros acá. Si aún nosotros, un ángel del cielo. Pablo como que está poniendo la teja antes que caiga la gotera. Pablo está diciendo: llegará el tiempo en que aparecerán ángeles del cielo dando un mensaje diferente al que se ha predicado. O que pueda aparecerse un espíritu de demonio personalizando a Pablo, diciendo: yo vengo del paraíso, vengo allá de la presencia del trono de Dios, con un mensaje distinto. Ahora mira, no, lo que yo prediqué allá se me ponga a decirlo, no, es lo que vengo a decir ahora, que Dios me lo comunicó y es para ustedes. Si aún un ángel del cielo o yo nos apareciéramos predicando otro evangelio, téngannos por anatema. Eso es lo que está diciendo ahí en la primera carta. Dice Pablo ahí, escuchen, en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice: si Pablo volviera a escribir otra carta o apareciera otra vez para persuadir a otros de recibir un evangelio diferente al que él predicó, no lo aceptes, pues esto va a empezar a ocurrir, mis hermanos. Y si un ángel del cielo se apareciera supuestamente viniendo con un mensaje del mismo trono de Dios, pero hablando contrariamente a la santa palabra, no lo acepten. Pero esto va a empezar a ocurrir muy pronto. ¿Qué representa un ángel del cielo predicando un mensaje contrario a la palabra de Dios? ¿Qué representa? Un espíritu de demonio. ¿Se dan cuenta? Un demonio disfrazado. ¿Qué pasará con aquellos que, creyendo en la inmortalidad del alma, ven la aparición de un supuesto apóstol Pablo anunciando un mensaje contrario a lo que Dios mismo dio a través de él en la palabra de Dios? Los que creen en la inmortalidad del alma, imagínense ustedes que de aquí a un año hayan apariciones, empiezan a haber apariciones de seres celestiales y de profetas
Eso va a ocurrir, dice el hermano White. Va a haber personalización por parte de demonios, de entes que fueron muy conocidos por su buena nobleza, por su carácter de hombres íntegros delante de Dios, y van a aparecerse con un mensaje completamente contradictorio. En 2 Corintios 11, 14 nos dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y ahora viene su secuace, el versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto ocurrió en el tiempo de la decadencia de Saúl, con la pitonisa de Endor. Muchos se confunden hoy y creen que Samuel se apareció para profetizarle a Saúl lo que acontecería. Pero era el espíritu de demonio tomando la forma y las palabras del profeta que ya había muerto. Es imposible que la invocación satánica de una medium espiritista sea el verdadero Samuel el que se presentara. ¿Ustedes creen que un espiritista de parte de Satanás haga la invocación y venga un fiel profeta de Dios? Como muchos creen, caballero. Es increíble. Cuando analizamos, dice allí, cuando estudiamos la Biblia en oración y con la ayuda del Espíritu Santo, vemos la cantidad de contradicciones que se presentan en este pasaje. Vamos a verlo un momentico. En 2 Samuel capítulo 28, versículos 11 al 20, dice, leemos que dioses suben de la tierra. Esa es una. Dice que cuando Saúl pregunta, la señora le dice, veo un hombre anciano que viene caminando, cubierta su cabeza con un manto. ¿Saúl lo vio? No. Saúl dice que entendió que era Samuel. Él estaba tan desesperado con hablar con Samuel que lo que le presentaran a él ahí, él iba a creer que era Samuel. Satanás tenía todas las ganas. ¿Por qué? Saúl se había apartado de Dios. Y dice la Biblia, él mismo, Saúl, reconoce que Dios lo desechó, que ya no le respondía ni por profeta ni por sueños. ¿Qué difícil de entender? No. El versículo 15 dice, Saúl le dice al supuesto Samuel, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueño. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Le está diciendo Saúl al supuesto Samuel. ¿Comprendieron lo que está ocurriendo aquí? Vamos a verlo más de cerca. Si Samuel era un profeta ungido por Dios, y Dios no le responde a Saúl, ni por profetas, ¿quién era el que estaba ahí? Si Samuel era un profeta fiel de Jehová, de Dios, y ya Dios no le responde a Samuel ni por profetas, ¿quién estaba allí? Si Dios desechó a Saúl y ya no le responde, ¿quién es el supuesto profeta? Si fuéramos a creer supuestamente en que si hay inmortalidad del alma, que dice allí, por ejemplo, si lo fuéramos a creer, dice, ¿quién es aquel profeta que desobedeciendo la voluntad de Dios se presenta a responderle a Saúl cuando Dios no quiere responderle? ¿Ustedes entienden? Ahora Samuel, que es un profeta de Dios, se aparece a responderle a Saúl cuando Dios no le va a responder. O sea, Samuel el profeta supuestamente desobedeció a Dios también y se apartó del comando de Dios. Si fuésemos a creer en la inmortalidad del alma, dice, es un demonio o es el mismo Satanás personalizando acuérdate que Satanás la tenía cogida contra el pueblo de Israel, iba a matar a su rey y a sus hijos. La contradicción que aparece ahora en el versículo 19, miren, supongamos que Samuel viene del más allá. Esta creencia estipula un infierno y un paraíso, dos lugares donde supuestamente van las almas después de morir, o los hombres después de morir sus almas. Se cree que el paraíso es el cielo de Dios y que el infierno está en la profundidad de la tierra. Ahora yo pregunto, si creyésemos que los justos están en el paraíso arriba en el cielo y Samuel fue un hombre justo, ¿por qué el versículo 13, la pitonisa le responde a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra? Supongamos, si creemos en la inmortalidad del alma, Samuel, el profeta, está en el cielo, en el paraíso. ¿Cómo ahora dice, veo dioses que suben de la tierra? ¿Qué es lo que está debajo de la tierra? Según esa creencia, ¿no es el infierno? Entonces no puede ser el profeta Samuel el que, si creyesen en la inmortalidad del alma. Miren en qué clase de trampa están enredados los mismos evangélicos que creen en esto. No sé si ustedes me entienden. Entonces,
Dice allí, la pitonisa le responde a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra, y eso no encaja bien, para mí no encaja bien. Y se vuelve a repetir en el versículo 19. El supuesto profeta Samuel le confirma a Saúl: y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Ahora viene otro enredo más para los evangélicos que creen en la inmortalidad del alma. Quiere decir que ahora dice Samuel, que Saúl y sus hijos que han desobedecido a Dios van a estar con él mañana. Y supuestamente, si creemos en la inmortalidad del alma, Samuel está en el paraíso. Y si Saúl desechó a Dios y Dios lo desechó a él, ¿cómo mañana va a estar con él? No sé si me entienden. Es una contradicción. Si creyéramos esa falsa doctrina dada en el principio por la serpiente antigua de que no morimos, entonces ¿cómo podríamos entender que el lugar donde estaba Samuel, también un enemigo de Dios, pudiera estar ahí? Pura mentira del diablo, que la mayoría cree con mucha facilidad. A esto sí los remueven con mucha facilidad de su modo de pensar. No pueden llegar a entender la Biblia porque es difícil cuando tú no aceptas la palabra de Dios de verdad. Por eso, si crees en la palabra y la lees con estudio y oración, estás salvaguardando tu vida de todas las artimañas y maquinaciones del diablo. El conflicto de los siglos, capítulo 35, la página 547, nos dice así: muchos tendrán que hacer frente a espíritus de demonios, que personificarán a parientes y amigos muy queridos. Están oyendo, ¿no? Llamé a mi padre. Imagínate tú que la ignorancia que tengo yo por ver a mi padre, desaparezca mi padre ahora. La suerte es que estamos bien afincados en la palabra de Dios, si no. Dice, estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de compasión y harán milagros con el fin de sostener sus acertos. Quiere decir, esas apariciones van a estar acompañadas de milagros, para que no te fijes tanto en la aparición, sino en el milagro. Porque la gente va a estar tan deseosa de ver milagros por la situación en que se encuentran, que no se van a dar cuenta si, pero Pablo está vivo otra vez, o Mateo, ¿qué es esto? No, el milagro. Increíble. Dice allí, debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y de que los que se aparecen son espíritus de demonios. Y en la página 546 dice, el pueblo de Dios debe hacerle frente, como lo hizo nuestro Salvador, con las palabras, escrito está. El enemigo puede citar las escrituras como en el tiempo de Cristo y volverá a pervertir las enseñanzas de ellas para sostener sus engaños. Los que quieran permanecer firmes en estos tiempos de peligro necesitan comprender por sí mismos el testimonio de las escrituras. ¿Cómo necesitamos sostenernos? Por nosotros mismos. ¿Cómo? Tu salvación es individual. Ahí está la palabra de Dios para ti. Tú en comunión con Él, en oración, en humildad, en entrega. Aquí está la palabra que te salva. Hay cosas que no las vas a entender porque Dios sabe que no las vas a entender. Pero Dios te va a mostrar con claridad, con plácemes para ti, la verdad que tú andas buscando, y te va a traer gozo, y te va a traer seguridad y esperanza. Ahí en Apocalipsis capítulo 16, los versículos 13 y 14, dice que el mundo llegará a estar tan dominado en casi su totalidad por espíritus engañadores y doctrinas de demonios, como dice el texto tema. La apostasía será tan general. ¿Cómo está nuestra preparación para este momento de guerra espiritual? Efesios 6:12, como decía Danley hace un rato. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, cuando analizamos todo lo que estamos viendo, es una triple alianza lo que hay en Apocalipsis 16. Es el dragón, que es Satanás, es la bestia, es Roma, y es el falso profeta, que son las iglesias protestantes apóstatas. Se van a unir en una trilogía, en una triple alianza. Satanás va a estar simbolizando el espiritismo en toda su magnitud y poder, injerenciando en los poderes romanos y en los poderes evangélicos. Se van a unir los tres y van a formar, y bueno, este país va a formar la imagen de la bestia en presencia de ella. Si va a mandar que los poderes seculares emitan leyes religiosas de obligatorio cumplimiento.
porque le van a demostrar a un mundo ávido de necesidades, o sea, de suplir necesidades, que la solución es esa. Muchos van a aceptar la ley dominical como la solución para sus vidas, porque están tan engañados que van a ver en la ley dominical la solución. Van a estar tan engañados que la ley dominical va a suplir las guerras, porque va a venir paz, se van a acabar todos los cataclismos, porque Dios va a ser satisfecho, porque como todo el mundo va a guardar el domingo, que es el día de Dios, así se lo han demostrado todo el mundo, engañando miserablemente a cada persona en esta tierra. Y tú te pones a pensar y dices, pero ¿estamos preparados para cuando empiecen a acontecer todas estas cosas, permanecer firmes? Dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Y el versículo 14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí están los 3 grandes poderes que gobiernan la tierra en los días antes del desenlace final, siendo dirigidos por espíritus de demonios, haciendo grandes milagros y señales y prodigios mentirosos, cuyo fin es convencer a los incautos de que es el poder de Dios obrando en el planeta para bien de todo el mundo. Apocalipsis 13:13 dice, y hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres para confirmarlo como lo hizo con Elías en el monte Carmelo. ¿Por qué evidenció el fuego en el monte Carmelo? ¿Quién era el verdadero Dios? El Dios que respondiera con fuego. Ese era Dios. Ahora este engañador, este traidor y mentiroso, va a hacer descender fuego del cielo a la tierra para que la gente crea que es el poder de Dios, mostrando que es Dios quien está obrando. El verdadero Dios. ¿Estamos preparados para ver todas esas cosas? Y aún así no claudicar. Y aún así no traicionar al Rey de Reyes. Dice allí, se podría decir que Apocalipsis 16, 13 y 14 está queriendo decir que el espiritismo cubrirá la tierra y engañará a la mayoría, como vimos al principio del tema. Como las ranas cubrieron la tierra de Egipto en la segunda plaga, ahí en Éxodo 8, 5 y 6, y esto preparará el camino para la ley dominical. Esto va a preparar el camino para la ley dominical. Dice, cuando tú lees Éxodo 8, dice que tú habías una alteza de avanzar y ven 10 o 12 ranas. Tú ibas abajo de la cama y ven 500, arriba de la cama 200, en el techo, en todos lados había ranas. Quiere decir, y ahora ves tres espíritus de ranas que van a los reyes de la tierra, quiere decir, cubren la tierra. ¿Y a quiénes van? A los poderosos. ¿Qué van a pedirle? Su poder y su autoridad. ¿Qué van a hacer? Que ellos dicten las leyes que esos espíritus de demonios les van a orientar para adquirir su propósito. El conflicto de los siglos, capítulo 37, ya estamos terminando. En la página 577 nos dice, habrá comunicaciones de espíritus, declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo. ¿Ustedes están oyendo esto, no? Y afirmarán que hay que obedecer las leyes del país como las mismas leyes de Dios. Esto se está poniendo bien interesante. ¿Quiénes ponen las leyes del país? Los reyes. ¿Por quién están influenciados los reyes? Por los espíritus de demonios. ¿Qué leyes le dieron los espíritus de demonios a esos reyes para que dictaran? Todo lo contrario a lo que la Biblia dice en la implantación de la ley dominical. Dice allí, lamentarán la gran maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión en el sentido de que la degradación moral que hay en el mundo se debe a la profanación del domingo. Y ojo con esto. Grande será entonces la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones. Grande indignación contra todos los que no quieran guardar el domingo. Y para terminar, hermanitos, en Review and Herald del 5 de agosto de 1909, la hermana White escribió, agentes satánicos en forma humana. Esta es la esperanza que le quiero infundir a ustedes. Agentes satánicos en forma humana participarán de este último gran conflicto para oponerse a la edificación del reino de Dios. Pero ángeles celestiales con apariencia humana estarán en el campo de batalla. Amén. Gloria a Dios. Amén. No estamos solos. ¿Cuántos demonios pueden haber? Yo digo, bueno, un ángel poderoso de Dios puede con 10.000 de demonios. Y dice ahí, pero también ángeles celestiales con apariencia humana estarán en el campo de batalla. Los dos bandos opuestos seguirán extendiendo hasta el final del último gran capítulo de la historia de este mundo, hasta esperar que Cristo venga por segunda vez y los santos del Altísimo reciban el reino como heredad. Hermanos,
Satanás ha cogido en su mano el último gran engaño que está produciéndose en esta tierra. Las mentes y los corazones de las últimas generaciones en esta tierra están siendo poseídos totalmente por demonios. La música, las películas, los videos, los entretenimientos, los juegos de videos están llevando a esta juventud a un abismo de desesperación. Niños matándose, niños autoinfligiéndose castigos, retos tan terribles que los ponen por todo depende de los juegos que están viendo, todo depende de lo que están observando, porque verdaderamente Satanás logró con la última generación de personas en esta tierra lo que él se estipuló. Dios no existe en la mente ni en el pensamiento de ningún joven en esta tierra hoy casi. Y entonces pienso, ¿qué hizo Satanás? Lo que se propuso hacer. Pero ¿qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Hay sangre santa, hay sangre inocente derramada en nuestro lugar que nos confirma la única esperanza para ser salvos. Es el lugar que él ocupó en la cruz, en mi lugar, para que yo no tuviese que morir. Ahora, ¿por qué Satanás me va a hacer morir? ¿Por qué él tiene que hacerme morir? Si la paga de mi pecado, que es la muerte, la murió él, Jesús. Yo no tengo por qué caer, no tengo por qué defraudar a Cristo. Al contrario, al estudiar el Evangelio y darme cuenta de que él me está salvando a un precio infinito, hay más que suficientes razones para no dar más la espalda a Jesús. Más que suficientes razones para serle obediente hasta la muerte. Y permitir al Espíritu Santo que termine esa obra que comenzó con grande amor y poder en nuestra vida. Cuando Cristo venga por segunda vez, diga: ven Jesucristo en la persona de Néstor, ven Jesucristo en la persona de Dani, ven Jesucristo en la persona de estos jóvenes. Así, los tomaré a mí mismo, dice Jesús. Porque Jesús se va a ver reflejado en la vida de cada uno de los salvos que estén en la tierra en ese momento cuando Él aparezca. Que Dios nos bendiga mucho y que ninguno de estos engaños les tome por sorpresa. Ya estamos advertidos con tiempo de antelación y le damos las gracias infinitas al Señor por haberlo hecho con tanto amor, con tanto sacrificio y con tanta dedicación. Amén. Al punto de que sus siervos en esta tierra perdieron su vida porque a nosotros nos llegara esto. Amén. Así que nosotros hemos de estar dispuestos a lo mismo, hermanos. Como dice alguien, por esto se vive o por esto se muere. Así que Dios nos ayude y que ponga esa esperanza en nuestros corazones. Acuérdense que vamos a caminar en el tiempo del fin con ángeles poderosos en batalla. Amén. Convertidos en seres humanos. Muchas veces no nos vamos a dar cuenta porque estamos embebidos en esa batalla, pero van a estar con nosotros, defendiéndonos y amparándonos de todos los ardides del enemigo. Que Dios les bendiga, hermano. Amén. Y dice oración.